Bueno, vamos a continuar con más información. Le decía antes de la pausa que tendríamos una charla muy interesante, y es que, mire, siempre hemos sabido, usted lo debe saber, que el tema de la cultura, el tema de lo que aporta San Miguel de Allende a la cultura, a las tradiciones y todo lo que engloba el tema de tradiciones, que va desde la gastronomía hasta los eventos, es importante. Creo que una parte que ha llevado a San Miguel de Allende al lugar que hoy ocupa, además de su arquitectura, es también la parte que aporta en cuanto a cultura se refiere. Y hay asociaciones que trabajan precisamente en este sentido, que trabajan en este tema y que trabajan en promocionar lo que se hace, no solo en San Miguel de Allende, ya generalizando, lo que se hace en México. Y para ello hay una asociación muy interesante que no es propiamente de San Miguel de Allende, es nacional, entiendo yo, pero que hoy en día tiene su sede, base aquí en San Miguel de Allende, y me refiero a la Fundación Cultural Maestro Jorge González Camarena. Es una asociación civil. Y bueno, le agradezco a Marcel. Está mal escrito aquí, conste. Marcel González Camarena Montoya, que está con nosotros hoy aquí y que nos va a platicar un poquito más de esta asociación, a quien le agradezco de verdad que nos acompañe y que nos platique un poco más de ella. Insisto, creo que el tema de la aportación cultural de San Miguel y del estado de Guanajuato resulta importante para toda la historia de nuestro país y para lo que hoy en día nuestro país es, hablando culturalmente, ¿no? Exactamente, así es. Muy buenos días y buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema de la cultura es algo muy importante. Nosotros incluso en México presumimos de que tenemos una gran cultura comparado con otros lados, es cierto, pero se le da muy poca importancia y a veces tenemos muy poca información. Y es el caso, por ejemplo, del maestro Jorge González Camarena, que es de quien tomamos el nombre para la fundación y el trabajo que estamos haciendo. Como yo comento, una de las obras más conocidas de este país no es una obra de otros artistas, no quiero mencionarlo porque no quiero menospreciar a nadie ni mucho menos, pero una de las obras plásticas más conocidas en nuestro país es La Patria, que por cierto aquí la tengo, no sé si la quieren enseñar a cámara. A ver si alcanza a verse, que por cierto veíamos en algunos libros de texto hace algunos años. No, y ya, actualmente. Regresó. Sí, esta obra, que es originalmente un cuadro de caballete de 1.20 por 1.60, se hizo a principios de los 60 y se utilizó para ilustrar las portadas de los libros de texto de 1962 a 1972. Luego ya en la época del presidente Echeverría se decidió cambiar por otras imágenes y el año pasado nuevamente se vuelve a retomar La Patria para ilustrar estas portadas, y este año también, de hecho, según informes de la Conalitec, son casi 120 millones de ejemplares, nada más impresos este año con La Patria. Pero nadie, o muy poca gente, sabe quién la pintó. Sí, o quién es, o qué representa. Creo que el solo hecho de verla, bueno, ya te imaginas que habla de nuestra patria, ¿no? Que habla de símbolos patrios, pero efectivamente hay mucho que conocer de una imagen como esta. Exactamente, sí, con esto que incluso es un símbolo ya nacional y además está en la memoria colectiva. A mí me ha tocado platicar con mucha gente que no le tocó por edad. ¿Que es mi caso? Y que dicen, no, claro, a mí me tocó, yo tuve ese libro. No, nada más estuvo de 1962 a 1972. Hasta ahorita que usted lo dijo, caí justamente en esa cuenta de, no me tocó, y cómo es que yo sé que está en los libros, porque lo llegué a ver en libros de texto de mis papás, de mis abuelos. Así es, está en la memoria colectiva, se han impreso arriba de 800 millones de ejemplares a lo largo de la historia de esta obra. ¿Quién la pintó? El maestro Jorge González Camarena. Exacto. Mi abuelo, que por cierto, una anécdota interesante. ¿Abuelo? Mi abuelo, sí. Una anécdota interesante que un día me dijo, ¿sabes qué, hijo? Estoy arrepentido de haber pintado La Patria. Yo, ¿por qué? Si es una obra muy bonita. Sí, hijo, pero voy a ser recordado por esa obra, que finalmente es una obra menor. Y efectivamente es una obra de caballete, y si comparamos esta obra, que es hermosísima, por supuesto, pero si la comparamos con los murales que él pintó, aquí por ejemplo también traigo La Conquista, que está en el castillo de Chapultepec. Wow. No, es una obra impresionante, por supuesto, nada que ver La Patria con La Conquista. Es que ahorita el tratamos de quizá no nos ayude, tratamos de ¿verdad? acercarlas ahorita. Y bueno, hay una infinidad de murales, por ejemplo está Liberación en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, está el mural México,
pintado en 1950, que está en el edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el edificio sede que tiene ahí en Paseo de la Reforma. Tenemos murales en Saltillo, Coahuila, en Chihuahua, en fin, incluso en el extranjero, uno de los murales, en su época el mural más grande del mundo, un mural de más de 300 metros cuadrados, que está en la Universidad de Concepción, en Chile, pero también hay obra en Italia, hay obra en Bulgaria, en fin. Jorge González Camarena, considerado uno de los 5 grandes muralistas de este país. Se habla de la primera generación, de Diego, Orozco y Siqueiros, y de la segunda generación, que sí fue mucho más amplia, porque ya había una escuela. Destacan 2 que no siguen ninguna escuela, sino que plantean su propia propuesta, que es Rufino Tamayo y Jorge González Camarena, a quien, por cierto, a veces se le confunde con su hermano, Guillermo, hermano menor, que fue el inventor de la televisión a color y el pionero de la televisión mundial, dueño, o sea, bueno, fundador del Canal 5, por eso el XHGC de González Camarena. En fin, hay toda una trayectoria cultural que desgraciadamente mucha gente desconoce. Entonces, bueno, un servidor decido fundar la fundación, valga la redundancia, y empezar a promover y difundir la cultura, no nada más de Jorge González Camarena, sino de diversos artistas que tenemos muchísimos en nuestro país. Y por otro lado, una de las labores más importantes que queremos hacer, ya empezamos a hacer de manera pues muy sencilla por falta de recursos, es llevar toda esta información a las escuelas con los niños de escasos recursos. Y de todas las escuelas, más allá de los escasos recursos, que sería importante, claro. Pero creo que efectivamente es una información que falta en todas las instituciones educativas, o que si acaso se ve muy someramente, ¿no? Exactamente, así es. Sí, por ejemplo, antier estuvimos en el telebachillerato de allá de la Huerta. Bueno, fue de veras un día impresionante, muy interesante, muy enriquecedor estar ahí con los muchachos, y efectivamente llevo una reproducción de La Patria, se las enseño, todo el mundo la conoce, nadie sabe quién la pintó, les empiezo a platicar y los muchachos, ya jovencillos de 12 a 17 años, estaban sorprendidos, maravillados, pero luego les llevamos con una alianza muy interesante que tenemos con el grupo teatral El Tequio de San Miguel, encabezado por Pedro Allende, un gran dramaturgo, actor, director, que está colaborando íntimamente con nosotros sin cobrarnos un solo centavo y nos está ayudando a hacer esta labor. Entonces estamos yendo a las escuelas, es la pretensión, a llevarles información, a llevarles una obra de teatro, diversión, pero una obra de teatro que escribió el mismo Pedro, que esta que presentamos habla sobre leyendas del México antiguo. Entonces, acercar nuevamente lo que comentabas al principio, toda nuestra cultura, que hablamos, presumimos de mucha cultura, pero no la conocemos, entonces hay que llevarla, ¿no? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil ha sido, de verdad, penetrar la cultura entre los propios mexicanos? Es difícil, me imagino yo. Híjole, aquí es algo muy interesante, porque cuando uno empieza a platicar, la gente se maravilla y está totalmente abierta a escucharlo, ¿no? A mí me pasa a toda la gente que se acerca a la fundación, donde tenemos nuestras instalaciones aquí en San Miguel de Allende, que ven ahí La Patria, que ven ahí La Conquista, que les empiezo a platicar. La gente está muy receptiva, o sea, sí están ávidos de todo ese conocimiento. No sabía eso, y qué padre, ¿dónde puedo averiguar más? Ya les doy algunos links en internet, en fin, o sea, sí, afortunadamente es mucho más fácil de lo que uno cree. Esta información, esta exposición, esta obra de teatro, las instituciones educativas que quizás nos vean, o padres de familia que estén interesados en que a la escuela de sus hijos la lleven, ¿a dónde pueden comunicarse? ¿Qué pueden hacer? Con nosotros en la fundación, y ahorita si me permites puedo dar los teléfonos y la dirección. Estamos abajo de los Frailes, ya es el fraccionamiento El Mirador, es Pedro Páramo número 3, abajo de los Frailes, y los teléfonos Entro por los Frailes y sigo. Exacto, entramos a los Frailes, nos vamos por la principal, por Fray Juan de San Miguel, nos vamos hasta el fondo, donde termina, no nos queda más que dar vuelta a la derecha, pasamos esta construcción muy grande que parece un castillo, ya muy característico también en San Miguel, donde termina la propiedad del castillo, ahí incluso ya hay un letrero que de la fundación y otro que de la planta tratadora de aguas, como para ir al colegio Atabal. Ahí nos vamos como rumbo a las vías del tren, pero a los 100 metros, o sea, antes de las vías del tren, es Pedro Páramo, ahí a la derecha, y la segunda casa del lado derecho, ahí estamos. ¿Teléfono? ¿Algún correo electrónico? Sí, los teléfonos son fijos de aquí de San Miguel, 120-0811,
120-0589, y manejamos 2 correos. El correo de la fundación es contacto@lafundacion.org.mx, o el mío personal, que es mi nombre, marcel.gonzalez.camarena@gmail.com. De verdad que interesante, y creo que nos podríamos llevar todo el noticiario hablando del tema, de verdad es muy pues interesante. Yo encantado, cuando gusten, pues estoy siempre deseoso de tener un momento para poder compartir. Hay que hacer de verdad un programa especial sobre este tema. Muchas gracias, muy, claro muy que sí, interesante. a la orden. Le agradezco de verdad que hoy nos haya acompañado y que nos venga a platicar un poquito de esta historia, un poquito de lo mucho que se puede hablar de esta historia. Con mucho gusto, y ahí espero yo a todos los sanmiguelenses, pues que nos visiten, que vayan a la fundación. Es una manera incluso de ayudarnos. Ahí tenemos exposición, tenemos un restaurante. De hecho, tenemos una propuesta interesante. El día 24 tenemos la inauguración ya de un restaurante con un concepto muy interesante. ¿En nuevo, este mismo lugar? En ese mismo lugar. Y un porcentaje de todos esos recursos son los que destinamos y pretendemos destinar para poder hacer toda esta labor, porque obviamente pues sí es muy fácil decir vamos a la huerta, pero pues implica tener un vehículo, hay que transportar escenografía, vestuario. Sí, claro. Los actores pues nos están ahorita apoyando, pero bueno, pues no también, será así toda la vida. También comen, Sí. se requieren recursos para todo esto, no muchos, pero se requieren, y la intención que nosotros tenemos es visitar 2 escuelas diarias, o sea, siquiera estar 44 colegios al mes, estar recorriendo y estar regresando, porque de nada sirve. Ahora que estuvimos ahí en la huerta, los muchachos se nos acercaban, ¿cuándo regresan? ¿Cuándo vienen otra vez? ¿No? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, y bueno, muchas pues, gracias por la invitación. Esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, regresamos.